Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 15 de esta serie y el título de esta predicación es Prueba de pertenencia familiar. Prueba de pertenencia familiar. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijos, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hoy quisiera empezar hablándoles acerca de dos de las instituciones que Dios creó en su orden, en su soberano orden. Y una de ellas es la familia y la otra es la iglesia. Si hablamos de la familia, pues podemos decir que la familia juega un papel muy importante dentro del orden de Dios, ¿no? El papel de la familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de los hijos, ¿no? Que a veces es como lo que se piensa, ¿no? Va más allá. Tiene que ver con la formación también de los hijos. Tiene que ver con la manera en que se piensa y en que se hacen las cosas. Es decir, la familia viene a ocupar un lugar muy importante en el desarrollo personal, social, emocional de los seres humanos. Y a Dios le plació en su orden enviarnos en familia. Es en la familia que adquirimos habilidades necesarias para afrontar la vida, para desarrollarnos, para hacer lo que vamos a hacer cuando somos ya adultos. Nuestra familia, de una manera consciente o inconsciente, termina formándonos, termina guiándonos, termina formando nuestro carácter, nuestros pensamientos, la forma en que valoramos la vida, que vemos el mundo, ¿no? El ambiente familiar en que crecemos define muchas de las cosas que van a ser fundamentales en nuestra vida. Y de ahí que en toda la historia de redención la familia ocupa un lugar muy importante y tiene un rol muy importante dentro de lo que es la fe y la práctica del pueblo de Dios, ¿no? La segunda institución, que es la iglesia, pues nosotros sabemos que Dios nos envió también a expresar nuestra fe en iglesia, ¿cierto? En la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues recordemos, mis hermanos, que el significado etimológico de la palabra iglesia es los llamados afuera, ¿recuerda? Y eso es lo que realmente es la iglesia, ¿no? Eso es lo que realmente somos nosotros, la asamblea de los redimidos del Señor, que hemos sido sacados de este mundo en tinieblas afuera, ¿cierto? A la luz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque son dos instituciones distintas, la iglesia y la familia, y no debemos confundirlas, sino que son diferentes, esas dos instituciones, la iglesia y la familia, tienen una relación muy estrecha en las escrituras y en la vida práctica, ¿no? Podemos decir que las familias cristianas son parte de la iglesia y podemos decir que la iglesia está conformada precisamente por las familias cristianas. Así que la relación entre la familia y la iglesia es muy cercana, ¿no? Incluso en las escrituras, la iglesia es llamada la familia de Dios. Entonces miren cómo incluso se usa el término familia para hablar de la iglesia. Todos los creyentes de todos los tiempos conformamos esa gran familia y por eso también nos llamamos hermanos, ¿cierto? Somos hermanos porque somos miembros de la misma familia. Todos los creyentes lo somos. Y es de eso que vamos a hablar hoy en nuestra enseñanza, de la iglesia, de la familia de Dios. Recordemos que en nuestro contexto, dentro de la carta que estamos estudiando, Juan escribe a la iglesia precisamente porque hay una falsa doctrina que está minando la iglesia, que la está dividiendo, y había confusión y división en las iglesias a la que escribe el apóstol Juan. Y la realidad es que la congregación había
verdaderos creyentes y habían falsos creyentes. Había maestros del evangelio, pastores de Dios, pero también había maestros que eran falsos, que no enseñaban conforme a la verdad. Y es en ese contexto que el apóstol Juan, en el versículo que hoy vamos a estudiar, quiere aclararnos a quién va dirigida su carta, a quién le está escribiendo, a qué persona o a qué está dirigiendo su carta, ¿no? Y si nosotros miramos, Juan comienza en el versículo 12 diciendo: os escribo a vosotros, hijitos. Y esa palabra es interesante porque es la que ya habíamos visto anteriormente, la palabra en el original, que usa el apóstol Juan para hablar acerca de la iglesia, de toda la iglesia. Juan se dirige a la iglesia con esa palabra y ese es uno de los sellos del apóstol Juan, ¿no? Él es el que usa la palabra hijitos. Y aquí vuelve y la emplea, es decir, con esta primera palabra hijitos que vemos en el texto, Juan se está refiriendo a todos los creyentes de la congregación, ¿no? Y por las palabras que él usa en los dos versículos que siguen, que ya lo leímos, donde habla acerca de padres y de hijos, sus palabras, su enseñanza no están dirigidas a todos los asistentes que comúnmente asistían allí a la congregación a la que escribe, sino que van dirigidas exclusivamente a la familia de Dios, a la iglesia verdadera. Y esta iglesia tiene unas características específicas que son las que Juan va a estar resaltando a través de este texto que vamos a estudiar hoy. Juan dice: yo le estoy escribiendo no a todos, sino a la familia de Dios, a los verdaderos creyentes. Y a través de este texto él va a resaltar las características de esa iglesia verdadera. Recordemos que Juan ha estado hablando de diferentes pruebas que confirman la realidad de la fe de una persona que se profesa cristiana, ¿no? Hoy vamos a estudiar esas características de la iglesia por las cuales podemos confirmar que una persona realmente pertenece a la familia de la fe. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de este texto. Entonces, la primera de esas características, vamos a ver 5 características de la iglesia, de la familia de la fe. La primera de ellas es la responsabilidad generacional. Responsabilidad generacional. Y en el texto el apóstol Juan es específico e intencional al referirse a 2 clases de generaciones en la iglesia: la generación de los padres y la generación de los hijos. La palabra que él empieza usando allí, padres, en el versículo 13, en griego es pater, la palabra pater, y se refiere a los antepasados o ancianos, e incluso se usaba para los dirigentes del pueblo. Para eso se usaba esta palabra, para los antepasados, para los padres, los ancianos y para los dirigentes del pueblo. Y con esta expresión Juan alude a las generaciones adultas de creyentes, a esas generaciones de personas maduras en la fe, ya sea que hayan tenido hijos o no. Miren que el término no es igual que el que usamos aquí para hablar de padres, ¿no? Aquí un padre es el que tiene el hijo, tiene un hijo. Sin embargo, esta palabra pater también habla de personas maduras que no necesariamente tienen hijos. Y el versículo 13 usa también la expresión hijitos, que es una palabra griega diferente a la que usó al comienzo, con la que empezamos. Y esta palabra se refiere a los infantes, a los niños, a personas que son subordinadas, que son dependientes, que necesitan ser conducidos, y también la usa para hablar de los jóvenes y se refiere a los muchachos, ¿cierto? Entonces miren cómo Juan habla de la generación adulta, ¿cierto? Pater, pero también nos habla de los hijitos que vienen a ser aquellas generaciones nuevas o jóvenes, esas generaciones de creyentes jóvenes, infantes, o también se está refiriendo a esas generaciones de creyentes nuevos que no tienen mucha madurez en la palabra del Señor. Y en estos 3 versículos Juan va a usar un juego de palabras con el cual resalta la necesidad de que ambas generaciones, es decir, la generación de los adultos o las personas maduras y la generación de los jóvenes o niños, comprendan la sana doctrina, comprendan lo que él va a estar enseñando a través de la carta y crezcan en el discernimiento de lo falso y de lo verdadero, de lo que es real y de lo que es un engaño.
En la Biblia, que es la historia de redención, la sana doctrina siempre es un asunto de generaciones, ¿no? Es un asunto de pasar la doctrina de padres a hijos, ¿cierto? De las personas maduras a las personas jóvenes. Siempre es esa la dinámica en todas las escrituras. Si nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren cómo Dios no solamente le enseña la palabra a esta generación adulta, sino que le dice que esas mismas palabras las enseñarán a sus hijos, a la nueva generación. Miren cómo hay una responsabilidad generacional en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es una responsabilidad de todos nosotros. Pero esto no es un asunto solo de los que tienen hijos, ¿no? Porque un soltero dirá, bueno, de esa me salvo yo, ¿no? Pero no es así, porque la Biblia también nos muestra que toda la generación adulta tenemos la responsabilidad de formar y preparar y enviar a la generación nueva, a la generación de los jóvenes. Todos nos debemos los unos a los otros, y todos los adultos nos debemos a esa generación de jóvenes, a esa generación de nuevos creyentes que se está formando. Todos nosotros tenemos una deuda con esa generación, una deuda de enseñar, una deuda de dar ejemplo y una deuda también de corregir muchas veces. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra. 2 Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire el encargo de Pablo. El encargo no es simplemente que usted aprenda ya. No, dice, usted aprenda, pero enséñele a la otra generación, enséñele a hombres que también puedan enseñar. Y más adelante, en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces miren cómo sí hay una responsabilidad. Miren que aquí no están hablando simplemente de las personas que tienen hijos. No, el apóstol Pablo dice: yo llamo a las ancianas, ¿cierto? Enséñale a las ancianas que hagan esto, ¿cierto? Que enseñen a las más jóvenes. Aquí están otra vez las dos generaciones que nos muestra el apóstol Juan: la generación adulta y la generación de jóvenes o niños. Y el encargo del apóstol Juan es que esa generación adulta tiene una responsabilidad con esta generación de jóvenes. Los creyentes que se casan y tienen hijos, pues están en el deber de formar en el evangelio a sus hijos. Esa es la responsabilidad de ellos. Y lo que hacemos los maestros en la iglesia, los pastores y los maestros de los niños, pues es ayudar en esa formación. Pero la responsabilidad de la formación de nuestros hijos es nuestra, de nosotros los padres. Y los solteros predican el evangelio y tienen hijos espirituales, podríamos llamarlos así, que son los discípulos, ¿cierto? Los discípulos que van a conformar también esa iglesia nueva. Entonces, por eso es importante. Ambos tenemos responsabilidad, los que tenemos hijos, pero también los solteros. Tenemos una responsabilidad con las generaciones nuevas. Hay muchos solteros en la Biblia que aportaron gran cantidad de discípulos a la iglesia del Señor. Gran cantidad de jóvenes, de niños a la iglesia como nuevas generaciones. Uno de ellos era Timoteo. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como creyentes, con nuestro deber hacia las próximas generaciones? ¿Estamos aportando con nuestra enseñanza, con nuestro ejemplo? ¿O más bien los jóvenes llegan primero que los
los adultos? ¿O son los jóvenes los que le dan ejemplo a los adultos? ¿Cómo es? ¿Cierto? Entonces es importante ese primer punto. Toda la iglesia tenemos una responsabilidad generacional. La segunda característica que encontramos en este texto acerca de la verdadera iglesia, la familia de Dios, es que ha sido perdonada. Recordemos que Juan nos está dando las características. La segunda es que ha sido perdonada. En el versículo 12 Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recordemos que los gnósticos no creían en la doctrina de la redención y ellos decían que Jesús no fue un verdadero hombre y por lo tanto pues no podían creer en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo que sustituye al pecador y que lo limpia de su pecado y que lo reconcilia con Dios. No podían creer de esa manera. Por eso el apóstol Juan habla de la iglesia que verdaderamente es creyente como la iglesia que ha sido perdonada. Juan está diciendo: yo no le escribo a todos los que están allí, sino le estoy escribiendo a la iglesia que cree que ha sido perdonada, ¿cierto? A esa iglesia que necesita perdón, a aquellos que saben que son pecadores y creen en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan nos recuerda una verdad que él mismo había escrito en el Evangelio. Los hombres descendientes de Adán, pecadores desde el vientre, están excluidos de la iglesia. Es decir, no son iglesia. Miren que hoy en día mucha gente piensa que es parte de la iglesia. No, uno está predicando el Evangelio, enseñando, y las personas que no son cristianas, que no son creyentes, dicen: yo también soy parte de la iglesia. Pero resulta que la Biblia nos muestra que los hombres que somos descendientes de Adán, que somos pecadores, pues no estamos dentro de la iglesia, así nomás, ¿cierto? Es más, la Biblia dice que los hombres que no tienen a Cristo, pues son hijos del diablo. O sea, pertenecen a una familia, pero no la de Dios. Y la única manera en que un pecador puede tener el privilegio de pertenecer a la familia de Dios es por gracia, por la gracia de Dios que le ilumina, que le guía al arrepentimiento de sus pecados y le da el precioso don de la fe para creer en la obra redentora de Cristo. Es Dios el que por su soberana gracia nos permite todas estas realidades. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13, miren lo que dice. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Están hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren que no dice que todos son hijos de Dios, no. Dice que más a todos los que le reciben y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda persona que verdaderamente pertenece a la iglesia de Cristo ha sido perdonada. Y es lo que Juan está resaltando en este segundo punto. Ha sido perdonada, ha sido limpiada, ha sido redimida por la obra de Cristo. Y por eso el sacramento del bautismo es un sacramento de pertenencia, ¿no? Que simboliza precisamente el perdón, la limpieza, la regeneración del creyente. Miren, a la iglesia se entra creyendo en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero también bautizándonos. ¿Recuerdan? Dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es el símbolo de la regeneración de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, ¿cierto? El símbolo de la obra de Dios en el corazón del creyente, ¿sí? Y por eso es importante, mis hermanos, pertenecemos a una iglesia porque hemos sido perdonados, como dice Juan. Pertenecemos a la familia del Señor porque hemos sido perdonados, limpiados, regenerados. Cualquier persona que, al igual que los gnósticos, niegue su pecado y no confíe solo en Cristo y su obra redentora para su salvación, pues está mintiendo, se asegura que pertenece a una iglesia, que pertenece a la iglesia de Cristo, que es la familia de Dios. Hoy en día, al igual que en el tiempo de Juan, con los gnósticos, muchos grupos aseguran ser cristianos, pero la doctrina que ellos testifican, enseñan, pues está mostrando que no lo son.
porque ellos no confían en Cristo, porque ellos no creen en el perdón de Dios, en la necesidad del perdón de Dios para salvación. Un ejemplo de ellos son los testigos de Jehová, que niegan explícitamente el evangelio por la sola gracia, a través de la sola fe y aparte de todas las obras. Niegan que una persona sea justificada por la fe, niegan que la naturaleza de Cristo y la expiación bíblica sean como dice la Biblia, niegan la resurrección, la justa ira de Dios sobre el pecador, niegan el infierno. Por lo tanto, es imposible afirmar que un testigo de Jehová es también un cristiano genuino. Miren cómo a veces nos equivocamos, ¿no? A veces las personas piensan que esos son otros cristianos. No son otros cristianos. Porque si fueran cristianos, como dice Juan, pues creerían que necesitan el perdón para ser salvos. Creerían en Cristo como el único redentor y el único que podría salvarles. Y no estarían depositando su fe en sus obras. Lo mismo pasa con los mormones, que afirman ser cristianos evangélicos, pero que enseñan que el pecado de Adán fue causa de las bendiciones del hombre, imagínense. Ellos enseñan que podemos hacernos dignos ante Dios por nuestros méritos y que el reino celestial debe ser ganado por medio de la obediencia a los mandamientos de la iglesia mormona. Entonces miren cómo, aunque ellos digan que son cristianos evangélicos, pues Juan nos está diciendo que eso no es así. Si ellos no confían en la gracia del Señor como la única fuente de nuestra salvación, pues no están siendo cristianos evangélicos como el Evangelio lo dice, ¿cierto? No están siendo creyentes. Por eso tampoco podemos decir que un mormón es parte de la iglesia de Cristo, porque su evangelio, o más bien sus doctrinas, son falsas, ¿cierto? La doctrina bíblica es excluyente, porque la verdad es solo una. Y solamente Dios la dio a través de la palabra del Señor, que es la única que es inspirada. Y también hay solamente una Biblia, ¿cierto? Y también hay solo una iglesia y un Salvador. Por eso nuestra fe es excluyente. Y por eso ese punto tercero es importante. La iglesia, la verdadera iglesia, ha sido perdonada. Depende absolutamente de la obra de Cristo y no de sus propias obras. La tercera característica que encontramos en este texto acerca de la verdadera iglesia, que es la familia de Dios, es su conocimiento del Señor y de Dios. Y en este texto Juan resalta 3 veces esta característica, tanto en la iglesia joven como en la adulta. Primeramente en el versículo 13, donde comienza diciendo: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Miren, a los padres les escribe así. Luego al final del versículo dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los adultos conocieron al Padre, los jóvenes también. Después, comenzando el versículo 14, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Ya lo hemos estudiado aquí en esta carta. Pues Jesucristo. Solo se puede ser parte de la iglesia, la familia de Dios, a través del conocimiento de Dios y de Cristo el Salvador por medio del Evangelio. No se puede ser salvo sin ese requisito. Hay que conocer a Dios, hay que conocer a Cristo a través del Evangelio. Juan capítulo 17, versículos 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios Padre y a Jesucristo a través del Evangelio. Y solamente cuando conocemos al Padre y al Hijo a través del Evangelio, tenemos vida eterna. Dice: y esta es la vida. Así que no hay una persona que sea creyente verdadera que no conozca al Padre y al Hijo a través de la Escritura. Pero ese conocimiento de Dios y de Cristo no es solo un logro humano meramente intelectual. Es decir, no es simplemente que comprendieron una doctrina o un asunto, una enseñanza. Más bien es un don de la soberana gracia de Dios. Es un regalo que tiene que ver con la totalidad de la vida de una persona.
Miren que la fe no es simplemente un conocimiento intelectual, sino que la fe, la Biblia la describe como una certeza que se manifiesta en la vida, en la totalidad de la vida del hombre. El hombre está ciego en tinieblas y solo Dios en su soberana gracia le puede dar la luz y le puede revelar la verdad del Evangelio de una manera real. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27 dice la palabra. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren que el conocimiento de Dios es por medio de la revelación que Dios da. Nosotros estamos ciegos. Si Dios no nos revela su evangelio, no vamos a poderlo entender, no vamos a poder comprender verdadera y salvadoramente la verdad de la Biblia. La iglesia son esos niños de los que habla este texto, aquellos a quienes Jesús le plació por su gracia revelarles al Padre. Pero como dijimos, esto no es solamente un asunto intelectual de comprender un conocimiento. El verdadero conocimiento de la persona de Cristo se hace evidente en una vida entregada a Él. No solamente en memorizar unas verdades, en saber de memoria unas doctrinas, sino en una vida entregada al Señor. Sabemos que creemos en Cristo porque Él es nuestro Señor. No solamente porque podemos declamar o declarar o recitar las doctrinas bíblicas, sino porque Él es el Señor de nuestras vidas. Todo aquel que verdaderamente hace parte de la iglesia de Cristo conoce personal y verdaderamente a Jesús como el Señor. Juan capítulo 10, versículo 14, el Señor Jesús dice, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y ese es un texto muy bonito porque Jesús está aludiendo a una realidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los apóstoles. Y es que los pastores, cuando iban a brevar las ovejas, a llevarlas a beber en el campo, pues se reunían varios pastores en un pozo, en un lugar donde hay agua, y las ovejas se entremezclaban todas para beber agua. Cuando los pastores querían llevarse sus ovejas, apartar las ovejas de los demás rebaños, lo único que tenían que hacer era pararse aparte y llamar las ovejas. Y las ovejas conocían la voz de su pastor y realmente ellas se iban con el pastor que es el dueño. Por eso Jesús usa esta figura tan especial para hablar de nosotros los creyentes. Y Él dice que las ovejas de Él le conocen. Y esa es la realidad. Si somos parte de la familia de Dios, pues somos ovejas de Él, somos de Cristo y conocemos a Jesús, conocemos al Padre y Él nos conoce. Y eso es algo precioso. No solamente que nosotros le conozcamos, sino que Él nos conoce porque nos redimió, nos eligió de antemano, dice la palabra, y nos ha llamado afuera, como lo dice la palabra iglesia. Nos ha escogido, nos ha hecho parte de su familia. Así que este tercer punto también es muy importante porque allí vemos que nosotros tenemos un conocimiento real del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia en la que escribe Juan. La cuarta característica que encontramos en este texto acerca de la verdadera iglesia, la familia de Dios, es que es vencedora, vencedora. Y en dos ocasiones Juan resalta esta característica. En el versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y más adelante en el versículo 14, refiriéndose de nuevo a los jóvenes, vuelve y escribe, y habéis vencido al maligno. Y aquí Juan nos recuerda otra realidad de la vida del creyente, que es la guerra constante que sostiene contra su enemigo, que es Satanás, que aquí en el texto pues es descrito como el maligno. Y en este punto es importante aclarar en qué consiste la guerra
que libra el creyente, la guerra espiritual que libra el creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una confusión acerca de esto. Hoy en día se piensa, por ejemplo, que el enemigo nos ataca con las cosas difíciles que vivimos en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Si alguien se enferma, usted de una vez piensa que es un ataque de Satanás. O los problemas económicos, ¿cierto? Cuando alguien tiene problemas económicos, dice que está siendo atacado por Satanás. O problemas familiares. E incluso la muerte. Algunos han llegado a pensar que la muerte es un ataque de Satanás. Pero eso, todas esas cosas no son ciertas. Muchas de esas cosas en realidad hacen parte de la vida, como las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades a todos nos pasan por el desgaste de nuestro cuerpo, que es normal, porque en esta vida no somos eternos en esta tierra, ¿cierto? En esta tierra no somos eternos de la manera en que estamos ahorita en este cuerpo. Vamos a vivir eternamente con el Señor, pero el cuerpo, así como estamos ahorita, pues no es eterno. Dios lo hizo para que se desgastara, para que se acabara, para que se envejeciera, ¿cierto? Entonces todos nosotros vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, nos van a fallar partes de nuestro cuerpo por el uso, y eso es totalmente normal, ¿cierto? Eso es parte normal de la vida. Y muchas veces, como consecuencia de nuestro mal proceder, también nos enfermamos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, comemos mal, comemos cosas que nos hacen daño, pues nos enfermamos. Miren que ahí no está Satanás enfermándonos, como algunos piensan que toda enfermedad es del diablo y cada vez que alguien se enferma hay que reprender. Eso no es así. La Biblia nos muestra que esto es parte de la vida y que es muchas veces consecuencia de lo que nosotros hacemos. Los problemas financieros tampoco son ataques del diablo, también muchas veces son los resultados de nuestras malas decisiones. Nos metemos en situaciones financieras que son contrarias, que no corresponden a lo que Dios nos ha mandado. Y entonces después estamos en problemas y la gente que hace le echa la culpa al diablo. Y la muerte, por ejemplo, la muerte la Biblia nos enseña que es de Dios. Es Dios el que un día nos llevará a su presencia. La muerte es parte de la realidad que todos nosotros viviremos. Así que ninguna de estas cosas son ataques de Satanás. Y los que creen que estas cosas son ataques de Satanás, pues creen que nosotros debemos reprenderlo y luchar contra él, dándole órdenes para que nos devuelva la salud, para que nos devuelva las finanzas. E incluso hay algunos que reprenden al diablo pretendiendo que una persona que murió se levante de entre los muertos para que Satanás la suelte y esa persona se levante. Eso obviamente, todo eso es equivocado. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esta guerra? Primeramente, la Biblia enseña que es por la obra de Cristo que la iglesia vence al enemigo. Es por la obra de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra gritadera, no por nuestros zapatazos, sino por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su palabra, por la perseverancia de Cristo en nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hablando precisamente de la guerra entre la iglesia y el enemigo, dice Juan: y ellos le han vencido por medio de, escuchen, la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ojo que cuando dice que le han vencido por la sangre de Cristo, esto no es un ritual, ¿no? Porque algunos han tomado este texto para decir cada vez que algo pasa, cada vez que supuestamente están siendo atacados, claman la sangre de Cristo, como diciendo, como teniendo como un amuleto la sangre de Cristo. Pero lo que el texto está hablando es de la muerte del Señor. Cuando habla de la sangre de Cristo, está hablando de la muerte del Señor en la cruz. Ellos le han vencido por la sangre de Cristo, es decir, por la redención, por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la obra de Dios, la perseverancia de Dios en nosotros. Pero también la Biblia nos habla del obrar del enemigo y lo que se espera que hagamos nosotros los creyentes en medio de esa guerra. ¿Qué es lo que hace el enemigo contra la iglesia? ¿Y qué se espera que la iglesia haga? Pues la Biblia habla de Satanás como el tentador, como el engañador y como el acusador. Así
Así se expresa la Biblia de Satanás. Y esas son sus principales acciones contra la iglesia. Tienta, engaña, acusa. El enemigo ataca tentándonos, invitándonos al mal. También ataca acusándonos e intentando desestabilizar nuestra fe. Y en ambos casos la Biblia nos llama a resistir firmes en la fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10. Miren que el texto no nos manda a reprender, sino que miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren esto. ¿Qué debemos hacer ante esas realidades, esos ataques de Satanás? Dice, resistamos firmes en la fe, en la palabra de Dios, sabiendo, conociendo la redención, estando seguros de la obra de Cristo, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que estos padecimientos los vivimos todos los cristianos, y que Dios es el que está en su infinita sabiduría y en su preciosa providencia. Él es el que está haciendo todas estas cosas, dice, para fortalecernos, para edificarnos, para afirmarnos, y esa es la obra de Dios. Pero también el enemigo nos ataca a través del engaño. Ojo, porque es que nosotros pensamos mal acerca de los ataques del diablo. ¿Cómo nos ataca Satanás a la iglesia? A través del engaño, con la falsa doctrina. Y es en ese sentido que la iglesia a la que escribe Juan está siendo atacada. Lo que estaba pasando allí de los gnósticos podemos decir que era un ataque de Satanás, ¿cierto? Cuando el engañador ataca de esta manera, pues la iglesia está llamada a hacerle frente con la exposición de la verdad y la disciplina eclesiástica. Esas son las dos herramientas cuando hay falsa doctrina en la iglesia. ¿Cuáles? La exposición de la verdad y la disciplina eclesiástica. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Segunda a los Corintios 10, del 3 al 6, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay unas armas, dice el apóstol Pablo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, dice. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el apóstol Juan nos habla de derribar las fortalezas de todas estas cosas, y es a través de la palabra. Miren que las fortalezas que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, son fortalezas en la mente que van en contra del conocimiento de Dios. Ojo, estas no son fortalezas espirituales raras como hoy en día algunos ven caer y destruir. No, las fortalezas de las que nos habla el apóstol aquí son aquellos argumentos que dice el texto que están en contra de la palabra de Dios. Todos esos argumentos falsos de las falsas doctrinas, de las falsas ideologías que en el mundo abundan y que van en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo las derribamos nosotros? Con la exposición de la verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia debe hacer frente, no con armas carnales, sino con armas espirituales, con la enseñanza de la verdad, pero hay algo más, con la disciplina, dice, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La iglesia tiene dos herramientas, la exposición de la palabra y la disciplina, en casos como el que está ocurriendo en esa iglesia. Y eso es precisamente lo que Juan está haciendo a través de esta epístola, derribando argumentos, los argumentos de los gnósticos contra el evangelio. Solo los que verdaderamente pertenecen a la familia de Dios han vencido a Satanás por la obra de Cristo y perseveran en la fe bíblica a pesar de los ataques del engañador. Solamente los que son reales van a perseverar en la sana doctrina. Pero ¿por qué el énfasis
de Juan en este punto a los jóvenes, hacia los jóvenes. Miren que las dos menciones que hace el apóstol es hacia los jóvenes. Pues porque en ese sentido, los que más firmes están, ¿cierto? Pues obviamente son los cristianos maduros o los adultos, y de los que se espera que hagan algo precisamente de los jóvenes. Las palabras de Juan buscan recordarle a los más jóvenes que ellos también han vencido a Satanás, que ellos también han vencido al enemigo por la obra de Cristo y a través de la sana doctrina, que ellos están aprendiendo del apóstol. Esa sana doctrina que él está escribiendo aquí en esta carta. Y que es a través de esa sana doctrina que también son fuertes para hacerle frente al engañador. Entonces miren cómo Juan sabiamente apunta a los jóvenes y les dice, ustedes también lo han vencido por la obra de Cristo y a través del conocimiento de esto que estamos aprendiendo, que es la verdad, que es la verdad que nos da el discernimiento. Toda la iglesia debe estar fuerte y preparada para el ataque del enemigo. Toda la iglesia. No solamente los adultos. A veces se piensa que son los adultos y a veces como que la fe en los niños, en los jóvenes como que se menosprecia, ¿no? Eso no importa, que vengan y ahí van aprendiendo. No, pero Juan dice que los jóvenes también deben estar preparados para hacerle frente a la falsa doctrina, para no dejarse de engañar. Y la iglesia, toda la iglesia debe estar fuerte y preparada en medio de todas las situaciones. Miren las situaciones que estamos viviendo hoy en día, en nuestras realidades, todas estas ideologías que se han levantado. Más ahora en Colombia, que tenemos un presidente que es abiertamente progresista, defensor del libertinaje y del pecado. La iglesia debe estar preparada para decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, ¿cierto? Gústele a quien le guste y se incomode el que se incomode. Los creyentes, como miembros de la familia de Dios, no podemos negociar la verdad. No podemos negociar nuestra fe. Ahorita hay muchos religiosos que están negociando la fe con el gobierno entrante. Pero los creyentes verdaderos tenemos que estar firmes, parados en la verdad de la palabra de Dios, en los principios divinos revelados en la Escritura. Y eso es lo que nos hace fuertes. Finalmente, la quinta característica que encontramos en este texto acerca de la verdadera iglesia, que es la familia de Dios, es que en ella permanece la verdad. En la verdadera iglesia permanece la verdad. Ese es el quinto punto. Y notemos que este es otro punto en el cual Juan hace un énfasis en el versículo 14. En la segunda parte dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y aquí Juan sigue refiriéndose a los jóvenes y les habla de su fortaleza ante el evidente ataque que están recibiendo de parte de Satanás, que es el ataque de la falsa doctrina. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, ustedes son fuertes. La pregunta es, ¿en qué basa Juan esa afirmación de que los jóvenes son fuertes? ¿En el hecho de que en su juventud tienen más vigor, tienen más fortaleza física? Pues obviamente esa no es la razón, porque nosotros sabemos que la fortaleza física no tiene ningún poder contra el enemigo. Juan aclara allí su afirmación con estas palabras. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Lo que hace fuerte a los jóvenes es que la palabra de Dios permanece en ellos. Y aquí Juan está hablando de otra realidad de la vida de un verdadero creyente que hace parte de la familia de Dios realmente y es el efecto de la palabra de Dios en su corazón. Miren que esto es muy importante, muy interesante, que la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en el corazón del Hijo de Dios, de la persona que hace parte de la iglesia, de la verdadera iglesia. La palabra de Dios permanece en el verdadero creyente. La palabra de Dios permanece en el verdadero creyente. La palabra de Dios en un corazón regenerado da sabiduría, produce arrepentimiento, perfecciona, transforma, y podríamos usar muchas otras palabras para hablar de lo que produce la palabra de Dios en el corazón del verdadero creyente. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 3,
versículos 16 y 17 dice la palabra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren todo lo que hace la palabra. Enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Pero lo interesante es que el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios. Miren que no dice que todo el mundo, no, dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué dice eso el apóstol? Porque la palabra obra en el corazón del creyente de una manera particular. La Biblia enseña que el hombre en su pecado desprecia la palabra de Dios. No le gusta. Hace unos días veíamos que Juan mismo dice en su evangelio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre sin Cristo termina aborreciendo la palabra, despreciándola. Puede que al principio la escuche e incluso puede que esta persona que escucha, que no es creyente, que no es parte de la iglesia, puede que termine por un tiempo haciendo parte de una iglesia, escuchando la Biblia o escuchándola a través, no sé, de una emisora, lo que sea. Pero la palabra de Dios no permanece en su corazón ni da fruto. Hay muchas personas que son religiosas, que escuchan la Biblia o que escuchan leer a una persona, que incluso la leen antes de acostarse. Pero la palabra de Dios no permanece en ellos. Es como si no la hubieran escuchado. Y hay gente que es muy religiosa en eso. Todos los días lee la Biblia, pero la pregunta es, ¿la Biblia afecta su vida? La pregunta es, ¿esa persona conforma su vida a la palabra de Dios? No, la realidad es que no, ¿cierto? Ya sea como dice la parábola del sembrador, porque el enemigo robó la palabra de su corazón, o por la aflicción y la dificultad, o por la prosperidad, la riqueza, las cosas de este mundo. Pero finalmente, la persona que no tiene a Cristo, la persona que no es parte de la iglesia, de la familia de Dios, la palabra no permanece en ella. Un ejemplo de ello es Judas Iscariote. Ustedes recuerden que Judas fue un discípulo de Jesús. Supuestamente, pues él estuvo en la mayoría de las enseñanzas que Jesús dio. Él estuvo presente, él escuchó, él participó de ella. Incluso él fue con los demás apóstoles a predicar el evangelio a algunos lugares. Seguramente que sabía muchos textos de memoria. Seguramente que predicó el evangelio. Él había escuchado enseñanzas de Jesús, había participado en los sermones. Estuvo en todo lo que fue el ministerio de Jesús. La pregunta es, ¿la palabra de Dios permaneció en él? La realidad es que no. La Biblia dice que él terminó vendiendo a su maestro por dinero. Despreció lo eterno, toda aquella riqueza que es eterna que había aprendido a través de las enseñanzas de Jesús, las despreció por algo pasajero, por el dinero. Mateo capítulo 26, versículo 14 dice, Mateo 26, 14 al 16, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miren esto. Ese Judas que tanto escuchó, tanto participó, pero ¿qué le quedó? Absolutamente nada. La palabra escuchada durante 3 años no permaneció en el corazón de Judas. Y no permanece en el impío. Solo en el corazón del verdadero creyente la palabra produce transformación, santificación, arrepentimiento, crecimiento y todo lo que la palabra de Dios dice. La pregunta es, ¿la palabra que escuchamos cada domingo produce algo en nosotros? ¿Produce un cambio? ¿Produce una reflexión, un arrepentimiento, una transformación? ¿La palabra de Dios está produciendo transformación en nuestras vidas? Lo que escuchamos diariamente en nuestros devocionales, lo que leemos diariamente en la Biblia, ¿produce un cambio en nosotros? ¿Nos redarguye? ¿Nos hace sentir mal? ¿Nos hace tomar decisiones? ¿Nos hace corregir? Mis hermanos, debemos reflexionar en estos 5 puntos. Yo quisiera concluir esta enseñanza
haciendo un resumen de lo que estamos aprendiendo, podemos decir que todo creyente hace parte de la familia de Dios. Todo creyente verdadero hace parte de la familia de Dios. La familia de la fe, que es la iglesia. Y por lo tanto, un verdadero creyente inevitablemente manifiesta las características de una persona que hace parte de esa familia. Y de esas características fue que nos habló hoy Juan. Por eso le llamamos a la enseñanza de hoy la prueba de la pertenencia familiar. La pregunta es, ¿perteneces a la familia de Dios? ¿Cuáles son esas características? La primera es que la iglesia tiene una responsabilidad generacional de hacer discípulos. Y esto nos habla de nuestro deber con las generaciones que tomarán nuestro lugar, con las generaciones futuras, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, para los que tenemos padres. ¿Estamos haciendo esa labor? ¿Estamos tomando la responsabilidad que tenemos como iglesia? ¿Estamos enseñándola a las personas más jóvenes? ¿Estamos dándole testimonio a la juventud, a las personas nuevas en la congregación? ¿Estamos dándole testimonio? ¿Estamos mostrando con nuestro ejemplo, como dice la palabra, como nos decía el apóstol Pablo? ¿Estamos enseñando a las personas más jóvenes a hacer lo que la Biblia nos ha llamado a hacer? Esa es la primera. Nuestra responsabilidad, nuestro deber con las generaciones que tomarán nuestro lugar. Pero también la iglesia ha sido perdonada y redimida y depende absolutamente de la obra de Cristo. Esa es la realidad. La iglesia verdadera depende absolutamente de la obra de Cristo, no de nuestras buenas obras. Las buenas obras son necesarias. La Biblia nos llama a hacer buenas obras, pero no son las que nos dan redención, las que nos dan salvación. Lo único que nos da redención es la obra de Cristo. Así que esa es una realidad. Dependemos de la obra de Cristo. Otra característica es el conocimiento real de la persona y de la obra de Cristo y de nuestro Dios a través del Evangelio. ¿Conocemos al Dios de la Biblia o estamos como el mundo, creyendo en Dios de una manera humanista? El mundo tiene un Dios que es humanista, pero el Dios de la Biblia lo conoce. El Cristo de las Escrituras lo conoce. Hoy en día la gente piensa que Dios simplemente es amor, que Jesucristo es amor, e incluso lo usan para defender una cantidad de ideologías pecaminosas. Usan la imagen de Jesús, una blasfemia. Creemos en el Cristo de la Biblia, en el Dios de la Biblia, en el Dios que no solamente es amor, sino también es justo, en el Dios que también castiga, en el Dios que corrige a sus hijos. Nosotros tenemos conocimiento de Cristo y de Dios a través del Evangelio. Otra característica es que ha vencido al maligno y es vencedora. Hemos vencido al maligno por la obra de Cristo. Somos vencedores. Le hacemos frente a sus ataques. ¿Cómo? Como nos enseñaba hoy la palabra de Dios. Resistiéndole, firmes en la fe, ¿cierto? Pero también a través de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos hacerle frente a un ataque del enemigo a través de la falsa doctrina. ¿Estamos preparados bíblicamente? Hay unos cursos que la iglesia dicta como instituto bíblico. Todos los creyentes deberíamos tomarlo. Hoy en día es la facilidad que está en internet, que son fáciles de tomar. Todos deberíamos tomarlo porque todos nosotros estamos llamados a hacerle frente a esa guerra que tenemos contra el enemigo. ¿Estamos nosotros preparados para esto? ¿Somos esa iglesia vencedora? Y finalmente, la palabra de Dios permanece en ella y da abundante fruto. La pregunta es, ¿la palabra que estamos escuchando permanece en nosotros? ¿La palabra que estamos escuchando cada domingo, la que leemos todos los días en nuestros devocionales, está produciendo un fruto en nuestra vida? ¿Está cambiando nuestra manera de ser? ¿Nuestra vida la estamos organizando en torno a lo que dice la Biblia? ¿O estamos tomando decisiones egoístas sin contar con la voluntad de Dios? Porque hay muchos que tienen sueños fantásticos, pero en ninguno de ellos han incluido la opinión o la palabra del Señor.
¿Podemos decir que nos identificamos con estas 5 características? Las 5 características de la familia de Dios. Yo les invito a que terminemos orando al Señor, dándole gracias por su palabra, pidiéndole que nos ayude como iglesia, que podamos nosotros ser esos miembros de su familia, que vivamos dando frutos y mostrando esas características de los hijos de Dios, de la familia de la fe. Yo les invito a que oremos. Amado Dios, queremos hoy darte gracias por tu divina palabra, por tu enseñanza, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, como dice el apóstol Juan, que hemos sido incluidos en el número de tus hijos, en esa familia preciosa. Gracias por la obra de Cristo, que es la que nos permite pertenecer a esa familia. Gracias por la limpieza, el perdón, Señor, que tú nos has dado en Cristo, por medio del cual hoy podemos pertenecer a esa familia. Gracias por el conocimiento que tú nos has revelado del Padre y del Hijo a través del Evangelio. Gracias, Señor, porque es a través de ese conocimiento que podemos nosotros caminar este camino angosto en el que tú nos tienes, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque hemos vencido al maligno, porque tú nos has dado victoria contra el enemigo en Cristo Jesús. Y gracias porque tu palabra no se va vacía. Gracias porque tu palabra no es menospreciada, sino que a través de la obra del Espíritu Santo tú permites que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros podamos vivirla, guardarla, enseñarla. Gracias, porque todo esto hace parte de tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra como la familia de Dios, no como el mundo, no como los que no tienen a Cristo, sino como esa familia de Dios. Bendícenos a todos, tanto a la generación adulta como a la generación joven, a los niños. Danos esa madurez a cada uno de nosotros, ese amor por tu palabra y ese compromiso para hacerle frente al enemigo en medio de esta guerra que vivimos, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.